ya hemos visto en clase y a través de estas videolecciones cómo se produce la fase de la Revolución Francesa y finalmente cómo con el directorio termina pues el desarrollo de la Revolución Francesa. A partir de ahora vamos a hablar sobre el consulado, sobre Napoleón y el imperio que genera en Europa. Vamos adelante. Primera etapa de la época de Napoleón, el consulado, 1799-1804. El golpe de Estado de Napoleón que vimos en el anterior tema tuvo el respaldo de buena parte de la burguesía. Su intención de Napoleón no era regresar al antiguo régimen, aunque ya veremos que va a actuar de una manera muy autoritaria. Por lo tanto, su intención no era el regreso al antiguo régimen, sino la consolidación de los principios moderados, aquellos principios que desarrollaron los girondinos que habían inspirado la revolución de 1789. En 1799 Napoleón es nombrado cónsul y se inaugura por tanto el consulado. ¿En qué se caracteriza este periodo? Pues por un gobierno, como os he dicho anteriormente, personalista, lo que es lo mismo que Napoleón gobernaba y dirigía prácticamente pues, a toda Francia y un carácter muy autoritario. Autoritario significa que no es un monarca absoluto, pero cualquiera le quitaba el poder a Napoleón. ¿Napoleón qué pretendía con este gobierno autoritario? Acabar con la inestabilidad política que hemos visto durante el periodo de la Revolución Francesa. Acordaros, el periodo jacobino desde 1793 a 1794, esa política de terror que desarrolla Robespierre. Y luego el directorio, desde 1794 hasta 1799, ya vimos también que había una inestabilidad muy fuerte entre aquellos sectores que pretendían volver, ¿no?, a la época jacobina y aquellos otros sectores que pretendían volver a la época de la monarquía absoluta. Entonces tampoco fue un periodo de mucha estabilidad. Napoleón lo que pretende es darle estabilidad a Francia y consolidar algunos de los principios revolucionarios, aunque actúe de manera autoritaria. Ahí está la contradicción. Y fomentar la actividad económica. Claro, Napoleón en cierto modo representaba los intereses de la burguesía. El nuevo sistema político no contemplaba la separación de poderes. Entonces, claro, aquí no estamos hablando de un sistema democrático, no estamos hablando de la Constitución de 1791, ni la de 1793, ni nada por el estilo, ¿no? Estamos hablando de un sistema político en el cual no había separación de poderes. Y tampoco incluyó una declaración de derechos. Acordaros la declaración de derechos del hombre y el ciudadano que se desarrolló en la Revolución Francesa, pues aquí no hay declaración de derechos. Eso sí, se creó una constitución en 1800, pero esa constitución le va a dar todo el poder a Napoleón. Por tanto, la libertad queda muy limitada y se impuso la censura para controlar la opinión pública. No podías opinar distinto a Napoleón. Estamos entre una dictadura, una tiranía, pero que va a conjugar también ideas de la Revolución Francesa, y aunque sea un poco pesado, pues es lo que os comento, aquí hay una cierta contradicción, ¿no?, entre lo que hace y lo que dice. Para reordenar, para reordenar y centralizar la administración del Estado se crean las prefecturas. Bueno, es como una especie de provincias que hacían cumplir las órdenes de gobierno en las provincias. Pues en las provincias, en cada una de ellas hay una prefectura. Y se reforma la hacienda para conseguir pues, el dinerillo, que hace que el dinerillo siempre está ahí muy presente. Se impulsa, por otro lado, la enseñanza con la fundación de los liceos. Seguro que os suena la palabra liceos, que son escuelas del Estado. También se permite el regreso de los exiliados. Ya sabéis que muchos franceses a lo largo de la Revolución Francesa se exiliaron de Francia, pues se permite que vuelvan. Claro, siempre y cuando aceptasen el nuevo orden, aceptasen el gobierno de Napoleón. Y se firmó un concordato o un acuerdo con la Santa Sede para establecer relaciones con la Iglesia, que se habían roto con la desamortización. ¿Os acordáis de la desamortización que se produjo en la Revolución Francesa? Que le quitaron las tierras al clero. Bueno, pues intenta Napoleón, entre comillas, hacer las paces con la Iglesia. Bueno, por otro lado, una cosa importante, la elaboración de un código civil. Con el código napoleónico es un código muy importante que va a permanecer en Europa durante mucho tiempo, que pretende regular la convivencia entre los ciudadanos. Finalmente, una de las cosas que hace Napoleón también, y nos viene aquí abajo, que casi no se ve, fue estimular la economía elaborando un código de comercio.
Bueno, ya tenemos las ideas claras sobre el consulado, desde 1699 hasta 1804. Napoleón, a través de las ideas de la Revolución Francesa, quiere gobernar, pero yo digo, es un poco contradictorio porque, claro, libertad, igualdad y fraternidad, que eran las bases de la Revolución Francesa, no se van a ver muy reflejadas en el gobierno de Napoleón. Por lo tanto, en su actitud, porque actúa de una manera autoritaria, no hay división de poderes y su gobierno es muy personalista, como voy a repetir, muy autoritario. Bueno, continuamos. Vamos ahora a la conquista de Europa de la mano de Napoleón. Siguiente punto, el Imperio Napoleónico, 1804-1815. A partir de 1803, Napoleón inició la conquista de Europa y en 1804 se hizo coronar emperador por el Papa. Claro, la organización de un gran ejército y el uso de nuevas tácticas militares le permitieron derrotar a las monarquías europeas. ¿Os acordáis que las monarquías europeas hicieron lo posible por desestabilizar la Revolución Francesa, la República Francesa? Cuando llega Napoleón, se enfrenta a los monarcas absolutistas y finalmente consigue vencerlos. Hay diferentes periodos dentro del desarrollo de las guerras en Europa en la época napoleónica y cómo va de alguna manera controlando toda Francia. Aquí tenemos un mapa en el cual aparecen las posesiones que tenía Francia directas, de manera directa, fijaros que llegaban hasta la actual Holanda y también a la zona de Italia, la zona de Roma, por ejemplo, ¿no? La zona de Florencia. Luego Francia tiene una serie de estados satélites, solo que es estados controlados también por Francia, pero que no eran posesiones directas, como era España, la Confederación de Rin, que actualmente estaría Alemania, el Gran Ducado de Varsovia, que actualmente sería Polonia, las provincias ilirias, aquí estaría, por ejemplo, Eslovenia y estaría también Croacia. Y luego tenemos, por otro lado, en el mapa nos hablan de zonas de influencia británica. Claro, Cerdeña tenía influencia británica, igual que la isla de Sicilia. Bueno, todo este territorio, salvo aquellos enemigos aférrimos a Napoleón, que serían Reino Unido y que era aliada de Portugal, pues todos esos territorios de Europa fueron controlados por Napoleón. La victoria napoleónica en Austerlitz en 1805 sobre los dos emperadores, el emperador de Austria y el emperador de Rusia, que nos he dicho antes, que estos son los estados independientes aliados de Francia. Cuando consigue controlar estos territorios, Austria y Rusia serán independientes, igual que Suecia. Bueno, vuelvo a repetirlo. La victoria napoleónica en Austerlitz en 1805 sobre los dos emperadores, Austria y Rusia, marcó el momento álgido de la superioridad napoleónica. Algunos territorios conquistados fueron incorporados a Francia, como estáis viendo. Holanda, por ejemplo, la zona de Roma, la zona de Florencia, y en otros casos se crearon estados satélites, que lo hemos visto también. Aquí os dicen Westfalia, Confederación de Rin, Suiza, Reino de Italia, Reino de Nápoles, Gran Ducado de Varsovia, todos esos son estados satélites gobernados por franceses. En 1808, Napoleón invadió España. Ya veremos cómo se produce la guerra de independencia en España y, bueno, cuáles son las causas y consecuencias de las mismas. Y lo veremos en un tema cuando hablemos sobre el siglo XIX. En este momento, solo advertimos que en 1808 Napoleón invade España y su hermano, José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, bueno, lo llamaban así para desprestigiarlo, hermano del emperador, fue coronado rey. En 1811 el Imperio Napoleónico se hallaba en su cenit, lo que es lo mismo. En 1811 el Imperio Napoleónico se hallaba en su esplendor. Se extendía de Alemania, a España, si os das cuenta. Vamos a ver cómo Napoleón finalmente más adelante será vencido, pero en estos momentos, en 1811, el poder de Napoleón era increíble. Finalmente, ¿por qué fue derrotado Napoleón? Teniendo en cuenta todo el poder que llegó a adquirir. Bueno, las conquistas napoleónicas generaron una dura reacción entre los países ocupados. Por un lado, el hecho de que Napoleón, cuando llegaba a un territorio, eliminara las monarquías absolutas y suprimiera los derechos feudales, pues eso despertaba mucha simpatía entre la población y sobre todo entre los liberales de toda Europa. Pero por otro lado, la llegada de los ejércitos de Napoleón, la propia invasión que hacían a esos países,
la violencia indiscriminada que desarrollaba el ejército de Napoleón y la sumisión de estos países que conquistaba a los intereses de Francia hicieron que se generara un fuerte sentimiento antifrancés en estos países. Y por otro lado también surgiera lo que es el nacionalismo, o lo que es lo mismo, la identidad de estos territorios, en cierto modo, por desligarse de la invasión francesa. ¿Cómo termina la historia de Napoleón? La imposibilidad que tuvo Napoleón de poder conquistar Rusia en 1812 y por otro lado el fracaso que tuvo en la guerra de independencia de España van a marcar el declive del imperio napoleónico. Finalmente, Napoleón será derrotado por Reino Unido y Prusia en la batalla de Waterloo en 1815. Ante esta situación, decide abdicar y finalmente es desterrado a la isla de Santa Elena, donde terminará sus días en 1821. Hasta aquí la historia de Napoleón o el punto sobre Napoleón. Nos vemos en clase. Un abrazo.